Bueno, vamos a hablar de este tema con nuestros invitados, Francisco Vicencio, analista internacional e investigador de la Universidad Andrés Bello, y también Cristian Fuentes, analista de la Universidad Central. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bueno, conociendo al señor Bolton, para quienes seguimos parte de su carrera, es un hombre muy duro, lo llamaban el halcón. Desde esa óptica, ¿ustedes consideran positivo o no que el presidente Trump lo haya sacado, si es que efectivamente lo despidió? A mí personalmente me da lo mismo, porque creo que no es Bolton el que mandaba, el que manda es Trump. Y no está claro por qué lo sacó tampoco. Entonces, dicen que lo sacó para tapar el fracaso de la negociación con el Talibán. Otros dicen de que lo sacó porque no estaba de acuerdo Bolton con suavizar las sanciones a Irán. El tema es, yo creo, es Trump. O sea, Bolton no era responsable de endurecimiento de la política exterior norteamericana, de eso, sino que es Trump. No, es Trump. Trump es él y está acostumbrado a la sorpresa y está acostumbrado a mandar por Twitter y todo eso, pero es Trump. Efectivamente, si bien Trump es el que tiene la última decisión, y no es primera vez tampoco que el presidente Trump adopta una medida a través de las redes sociales. Recordemos que ya despidió una vez... echó al primer secretario de Estado, por Rex Tillerson. Claro, y como lo trató a través de Twitter, echó a un ex director del FBI también a través de la televisión, y en ese sentido nada nuevo. Lo que sí yo creo que marca un precedente en el sentido de que efectivamente el diagnóstico o el consejo que está entregando Bolton posiblemente no era el acertado, sobre todo considerando que él tenía un gran foco en lo que es el caso, lo que es Venezuela, lo que es Cuba, lo que es Nicaragua. ¿Dónde va la política de seguridad de Estados Unidos hoy día? ¿Hacia dónde va? ¿Va a endurecer la posición frente a los posibles enemigos norteamericanos, a entablar puentes? El presidente Trump ahora dice que no estaba de acuerdo con la estrategia en Venezuela, que tampoco estaba de acuerdo con la estrategia con los talibanes, pero hace algunos meses atrás incluso muchos dijeron que Bolton tenía preparada la invasión militar desde Colombia a Venezuela. ¿Hacia dónde va la política norteamericana en materia de seguridad? Y había anunciado también Bolton era un partidario también de una intervención militar incluso en Corea del Norte, lo que suena algo bastante, por ejemplo, un poquito descabellado. Un poco delirante, sí. Claro. ¿Hacia dónde va, crees tú? ¿O no hay dirección? Yo diría que acá no hay ninguna última palabra, y la última palabra la tiene Trump. Pero en definitiva, a raíz de la destitución de Bolton, posiblemente la política norteamericana se puede llegar a suavizar de esta forma. Ahora, entonces, ¿gana Maduro con todo esto? Porque si el señor Trump dice que Bolton, que era partidario de una intervención militar, fue despedido porque no estaban de acuerdo con esa opción que él había puesto sobre la mesa, me imagino que Maduro se sentirá tremendamente satisfecho. No lo sé, porque acordémonos que se acaba de invocar el TEAR con el voto favorable de Chile, por ejemplo, y el TEAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ahora, Chile tenía digamos, una distancia respecto de la acción militar, básicamente. Sí, respecto a la acción militar, es cierto, y eso lo acaba de decir el canciller, digamos, pero eso no implica de que si hay un acuerdo o sea, si se vota y hay una posición, digamos, ganadora entre los cancilleres, Chile tenga que acatar esa decisión. Ahora, de todas maneras, en Venezuela, Voluntad Popular y quienes acompañan a Juan Guaidó estaban tremendamente esperanzados, y hay que decirlo de esa forma, ¿no? Respecto del señor Bolton. Y cada vez que se generaba algún tipo de rumor de que podía haber una intervención militar, o cuando Bolton incluso viajó a América Latina y estuvo, entiendo, en Colombia, hizo una gira, había mucha esperanza. Entonces, hoy día que Bolton ya no está y que el presidente Trump desconoce básicamente su estrategia en Venezuela, ¿la oposición venezolana está más abandonada? Hay que recordar que la primera fracasó, la primera es Cúcuta, la primera es este golpe fracasado de López y Guaidó. El 30 de abril. Y ahí se mete Bolton. Bolton está un poquito antes, digamos. O sea, pero luego de eso viene Bolton con sus bosquejos de... las 8.000 tropas, recordemos eso escrito. Los bosquejos, en un bloque él tenía dibujado unas decía 8.000 tropas a Colombia o en Colombia, una cosa así. Bueno, eso fracasó. Entonces, si ahora viene una respuesta militar, es una continuidad de la política anterior.
No, aquí no ha habido cambio de la política de Estados Unidos. De Estados Unidos. No ha habido cambio, por eso digo que este es un cambio de personas. ¿Pero qué quiere decir el presidente Trump cuando hoy dice yo no estaba de acuerdo con la estrategia de Bolton en Venezuela? Lo dijo ahora en la sala oval. Sí, pero ¿y qué está proponiendo en contrario? Si se está invocando al TEAR, por ejemplo, y el TEAR es eso, es una respuesta, o se puede perfectamente pensar que es una respuesta militar la que viene. Entonces porque no estaba de acuerdo, por ejemplo, bueno, lo de Irán se entiende. Yo quiero suavizar las sanciones, Bolton le dice no, yo no estoy de acuerdo, para afuera. A mí me parece es un poquito, es poco creíble eso, pero bueno. Es Trump. Es Trump, claro. pero el tema de Venezuela sí están haciendo lo mismo que vienen haciendo desde hace tiempo. Ahora, ¿cuál es el riesgo que existe de este vacío de poder en relación a los temas de seguridad? Porque el presidente Trump dice, bueno, la próxima semana voy a nombrar a alguien, pero ya venimos de uno con el cual no estaba de acuerdo y no estuvo de acuerdo durante varios meses, digamos, porque Bolton pudo ejecutar, al menos en las primeras etapas, varias de sus estrategias. De hecho, levantó el acuerdo iraní, endureció su política hacia Corea del Norte, efectivamente tensionó las relaciones nuevamente con Cuba. O sea, Bolton hizo cosas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ¿cuánto riesgo corre el concierto internacional al estar Estados Unidos sin un timón firme en materia de seguridad? Vamos a ver también a quién nombra, quién va a ser, porque recordemos que el tercer asesor en materia de seguridad, y también hay que contextualizaría la política de seguridad estadounidense internacional en un contexto más amplio. El presidente Trump es experto en hacer anuncios que desvían la atención mundial. Anunciar, por ejemplo, en plena guerra comercial, de la oferta por la compra de Groenlandia, por ejemplo, es un voladero de luces. Y en ese marco es que considero realmente que Donald Trump es un personaje de partida, un personaje que no es fácil de predecir, demasiado impredecible, y en ese marco vamos a tener que observar a quién va a designar próximamente. Ya existió un vacío de seguridad, ya hay, por ejemplo, hay un segundo secretario de Estado en ejercicio, por otro lado, y ya Bolton ya era el tercer asesor, lo cual para una administración bastante corta es muy poco, ya viene un periodo eleccionario muy fuerte, además, en el que Trump, a raíz de la crisis económica, está en desventaja. No, y además el primero fue Michael Flynn, que salió pero volando por su relación con Rusia. Exacto, claro. Por la investigación en el caso de la trama rusa. La misma pregunta, digamos, porque al final, cuando Estados Unidos tiene algún tipo de problema en materia de seguridad, las consecuencias no solamente se sienten en Estados Unidos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ¿cuáles son los márgenes de riesgo que existen aquí? No sería raro que se estuviera planeando Trump algún golpe de efecto para sostenerse mejor en la lucha electoral interna. Va mal, lo que hemos visto en las últimas encuestas, que va bajando. Exacto. Ya se cree de que el próximo año viene una recesión económica en Estados Unidos. Él está presionando a la Reserva Federal para que baje más las tasas, lo más posible, incluso cero o negativas. Entonces, en lo internacional es muy probable, como decía, que esté planificando un golpe de efecto. Ese golpe de efecto puede ser la invasión a Venezuela. Mira, hay varios titulares a esta hora en la prensa norteamericana que tienen que ver con el presidente Trump, evidentemente. Primero, la Corte Suprema de Justicia lo respaldó en las nuevas restricciones de asilo, que me parece una noticia súper interesante. Lo acaba de subir el New York Times hace una hora. Dice que la política del presidente Trump ahora va a exigir a una serie de migrantes de Centroamérica que se les niegue el asilo, que lo están pidiendo eventualmente desde otro país, y todo esto fue a trámite legislativo. Y el otro tema que tiene que ver con el presidente Trump es el desastre que hay en el NOA, tratando de alguna manera de explicar por qué tenía un mapa, que no era el mapa, en fin. Pero la verdad es que esos son los temas que hoy día están en agenda en Estados Unidos, ¿no? Y esto podría eventualmente, tú dices, incrementarse por el año electoral. Exactamente. En el tema de refugiados particularmente hay una división interna bastante grande, porque a través de refugiados también se buscan muchos aliados en países que son críticos, en países sobre todo de Medio Oriente. Y con la disminución del número de refugiados que se entregarían, es mucho más difícil acceder a aliados dentro de estos mismos países que son complicados.
La negociación particularmente del día domingo, la que se canceló, finalmente era una negociación que podrían haber dejado un legado, pero que simplemente fracasaron, considerando que en Afganistán ahora se vive una situación más crítica desde que empezó la guerra. O sea, la política exterior norteamericana está estancada. Yo creo que es la sí. lectura que uno hace, digamos. Son bandazos, es lo que le importa a Trump. A Trump lo que le importa es su figura para el consumo interno. Y también le importa, por cierto, la presencia de Estados Unidos en el mundo. Entonces es la primera potencia militar y yo soy el presidente. Eso es lo que básicamente lo que le importa y juega eso. Entonces estos bandazos son sorpresas. Es impredecible. Es lo que eventualmente pueda pasar. Bien, pues muchas gracias, que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Sí. Bien, vienen ya las noticias en Mega Noticias Plus Prime. No se van. En el mundo nacen nuevas formas.